Hola, en este video vamos a estudiar las superficies cuádricas. Decimos que las superficies cuádricas son la representación gráfica en R3, o sea, el espacio tridimensional, del conjunto solución de ciertas ecuaciones de segundo grado. Es decir, son todos los puntos del espacio tridimensional que satisfacen estas ecuaciones de las que estamos hablando. No son cualquiera, son algunas. Las vamos a ir estudiando. En principio tenemos los cilindros rectos, son superficies cuádricas, los paraboloides, los elipsoides, los conos y los hiperboloides. Algunas de estas tienen subclasificaciones. Por ejemplo, los cilindros rectos se subclasifican en cilindros parabólicos, elípticos e hiperbólicos. Los paraboloides se clasifican en dos, paraboloide elíptico y paraboloide hiperbólico. Y los hiperboloides se clasifican en hiperboloides de una hoja e hiperboloides de dos hojas. Vamos a analizar una por una cuáles son las características de cada superficie cuádrica. Arranquemos con los cilindros rectos. Tenemos tres tipos de cilindros rectos, ¿sí? Los parabólicos, los elípticos y los hiperbólicos. Veamos cuáles son las características de cada uno y después de los cilindros rectos en general, porque están todos asociados en la misma categoría, digamos. El primer cilindro que vamos a estudiar es el parabólico. Tiene esta forma, es como si fuera una parábola desplazada hacia arriba y hacia abajo, perpendicularmente al plano XY. Por eso son cilindros rectos, porque el desplazamiento es perpendicular al plano, al plano XY, o paralelo al eje Z, si quieren. La ecuación de un cilindro parabólico es de esta forma, o de este cilindro en particular, ¿no? Es x al cuadrado igual a 4 por p por i, donde p es una constante y x e y son las variables. Si uno piensa lo que dije al principio, de que son ecuaciones del espacio tridimensional, faltaría la variable z. En realidad no es que falta, es una ecuación donde no aparece la variable z, que sería como equivalente a pensar que está multiplicada por un coeficiente que vale 0. Este tipo de ecuaciones, que son cónicas, si queremos pensarlas en R2, en R3 se convierten en cilindros. Es la cónica de R2, que esto es una parábola, que se desplaza infinitamente porque para todos los valores de z vale la misma cónica, es independiente del valor de z. Por eso es la misma parábola a todas las alturas, para todos los valores de z. Miremos un poco el gráfico desde el programa GeoGebra. Bien, yo tengo inicializado el valor p en 1, pero p puede valer cualquier número, positivo, negativo. 0 no tiene sentido porque no sería una cónica, ¿no? Bueno, una cuádrica tampoco. Y acá tengo la ecuación escrita, x al cuadrado igual a 4 por p por i. Cuando yo marco la ecuación, aparece el dibujo. El dibujo, en este caso, como ven, es un cilindro parabólico, recto, ¿no? Porque es perpendicular. Bien, si yo cambio el valor de P, bueno, la parábola cambia, digamos, es más ancha o más cerrada, a medida que es más grande el valor de P, es cada vez más ancha, a medida que es más chico, es cada vez más cerrada. Cuando P es negativo, igual que con las cónicas, se invierte, ¿no? Está del lado de los negativos de la Y. Esto, si uno lo mira en el plano XY, que es el plano del piso, ve básicamente la parábola que vimos cuando estudiamos cónicas. Vamos a dejar ahí. Me interesaría intersecar este cilindro, esta superficie cuádrica con distintos planos. Entonces, ¿qué pasa si yo la interseco con un plano que es perpendicular al eje X, ¿no? Acá está el eje X y el plano es perpendicular. Entonces, la intersección es una recta. A medida que yo muevo el plano, van a observar que lo que sucede es que siempre es una recta la intersección, solo que va como recorriendo al cilindro, ¿no? Fíjense que si yo mirara el recorrido de esa recta, lo que estaría obteniendo como resultado de hacer todo ese recorrido es el cilindro parabólico. Muy bien. Si en cambio, en vez de intersecar con este plano, interseco con un plano perpendicular al eje Y, ¿no? Acá está el eje Y, la intersección, bueno, para algunos valores no existe, pero a medida que este plano comienza a acercarse, va a llegar a un punto donde va a cortar a la superficie, ¿no? En una recta. Y después se va a separar en dos rectas. Fíjense acá, las están dibujadas, ¿no? Las dos rectas. Cada vez más separadas están. Ahí se van juntando hasta que en lo que sería el vértice, digamos, de la parábola,
o bueno, en este caso es el eje Z, se convierte en una única recta y luego desaparece la intersección. Por último, vamos a mirar un plano paralelo al piso, un plano que está acá abajo. En este caso yo lo tengo tan abajo que pareciera como que no corta, ¿no? Pero en realidad la superficie cuádrica que estamos analizando es infinita, o sea, se desplaza para abajo infinitamente, no es que termina ahí. El gráfico este que provee el GeoGebra termina acá, pero en realidad esta parábola seguiría infinitamente hacia arriba, infinitamente hacia abajo. Entonces, este plano en realidad cortaría en algún momento al cilindro. Vamos a hacer esto. Vamos a tratar de desplazar este plano un poquito para arriba, entonces a medida hora que se desplaza hacia arriba vamos a empezar a ver la intersección. Dice que la intersección, aunque no estaba dibujada, estaba marcada, ¿no? Son todas, y es siempre la misma parábola, esto me quedó de la anterior, perdón. Es siempre la misma parábola que se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Esta es una idea, esto de tomar una figura fija y desplazarla infinitamente hacia arriba y hacia abajo, que tiene que ver con todos los cilindros rectos. Vamos a analizar el siguiente cilindro recto para ver que más o menos sucede lo mismo. Bien, el siguiente cilindro recto es el cilindro elíptico. El cilindro elíptico tiene esta forma. En vez de ser una parábola desplazada, es una elipse desplazada hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Arma como si fuera una especie de caño aplastado. La ecuación del cilindro elíptico es como si fuera una elipse de R2, ¿no? Porque le falta la variable z en este caso. Es una elipse en el plano XY desplazada a lo largo del eje Z. Si en la ecuación faltara, por ejemplo, la variable z, la variable x, y estuvieran la y y la z, bueno, sería una elipse en el plano de las variables que aparece, por ejemplo, en el plano YZ, o sea, sería como una elipse dibujada acá, que se desplaza para adelante y para atrás, ¿no? En respecto del eje X sería. Bueno, veamos un ejemplo, este mismo ejemplo, a ver cómo se dan las intersecciones. Bien, en este caso fíjense que tengo escrita la ecuación x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿sí? La ecuación de la cuádrica, aunque parezca una cónica, es una cuádrica. Cuando la dibujo, bueno, obtengo esta figura, ¿no? ¿Por qué no obtengo solamente la elipse? Y porque estoy en R3. La z no aparece, pero quiere decir que la z puede tomar cualquier valor y siempre voy a tener una elipse. Por eso es que se ve esto. Fíjense que en este caso, si yo marco el plano del piso y la intersección con el plano del piso y voy desplazando ese plano para arriba o para abajo, siempre obtengo elipses, ¿no? O sea, esto es como una elipse que fue desplazada para arriba infinitamente y para abajo infinitamente. Los valores de A y de B, como en la cónica, ¿no? O sea, cambian los semiejes de la elipse. Cuanto más grande es el valor de A, más grande es la elipse, o más alargada es la elipse en cuanto al eje X. Vamos a dejar acá esto quieto un momento, y fíjense que si yo agrando el valor de A, me queda una elipse que se está agrandando en el eje X, ¿no? O se achica en el eje X. Y el valor de B lo mismo, se agranda en el eje Y, ¿no? Cada 2, ahora se está acercando a 3, es como que va cambiando la elipse que tengo. Muy bien, bueno, este fue el cilindro recto elíptico. Veamos el siguiente cilindro. Cilindro hiperbólico. En vez de ser una parábola desplazada o una elipse desplazada, va a ser una hipérbola desplazada, ¿sí? El dibujo a mí no me quedó muy bien. Supuestamente estas dos curvas que están acá, que estoy señalando, esta que está acá sobre el semieje positivo de las X, y este otro acá, serían como las dos ramas de la hipérbola que suben y bajan infinitamente. La ecuación es la ecuación de una hipérbola en R2, o sea, tiene dos variables. En este caso yo puse la de X y Y porque la hipérbola la dibujé sobre el plano XY, pero podrían ser otras dos variables, o sea, hay dos y falta la tercera variable. Y si miramos un poco el gráfico en 3D, vamos a ver esto mismo y la intersección con los distintos ejes. Bien, acá tengo la ecuación de la hipérbola con los valores de A y de B inicializados en dos valores cualesquiera que elegí. Si yo marco la curva, esto es lo que aparece, ¿no? Acá está la hipérbola. En el piso, fíjense que se ve claramente, ¿no? La intersección con el piso. Y a medida que yo desplazo este plano para arriba y para abajo, es la misma hipérbola. Ahí se puede ver en el gráfico lo que está sucediendo. Entonces, los cilindros rectos tienen esa característica, es una figura cónica que está desplazada hacia arriba y hacia abajo infinitamente,
en caso de que falte la variable z, ¿no? Podría estar desplazada hacia la derecha y hacia la izquierda infinitamente si faltara la variable x, o hacia adelante y hacia atrás si faltara la variable y, bueno, depende de cómo lo miremos, ¿no? Bien, avancemos con la siguiente curva, superficie cuádrica. Las características que vimos de los cilindros son entonces que hay una variable que no aparece en la ecuación. En los 3 ejemplos que yo puse, la que falta es la z, por eso siempre los dibujos son de curvas cónicas desplazadas hacia arriba y hacia abajo, porque el eje z marca arriba y abajo. Y se pueden pensar como una curva cónica infinitamente desplazada sobre un eje, ¿sí? Lo que dije antes, el de la variable que no aparece. Bien, avancemos ahora sí a la siguiente superficie cuádrica. Los paraboloides. Los paraboloides se clasifican en dos. Tenemos los elípticos y los hiperbólicos. El paraboloide elíptico tiene esta forma que intenté hacer en esta figura de análisis, en la que tenemos como parábolas que van formando elipses. La ecuación de este paraboloide es como si fuera una elipse, pero igualada a, en vez de a 1, a c por z. Esto hace que sea una parábola, o sea, que vaya armando parábolas, ¿no? Si elimináramos la variable, el término este con la x, nos quedaría como una parábola en z, en iz. Y si elimináramos el término con y, nos quedaría una parábola en xz. Entonces de ahí es que sea un paraboloide. Y es elíptico porque justamente dependiendo del valor de z, me van quedando elipses más grandes o más chicas. En la intersección con los planos paralelos al XY, o sea, el plano del piso, siempre va a haber elipses, ¿no? Más chiquitas, más grandes, más grandes, más grandes, cada vez más grandes. Bueno, el caso del paraboloide hiperbólico es esta figura que estoy dibujando acá. También esta figura se la llama la silla de montar, ¿sí? Porque es como la silla de montar un caballo. La ecuación es como si fuera una hipérbola igualado a c por z. C es una constante en los dos casos, ¿sí? En el anterior también, que puede ser positiva o negativa. Ahora vamos a mirar a ver qué cambia cuando es positiva o es negativa. Y sucede lo mismo que antes. Si uno mira la intersección con planos paralelos al piso, ahora no vamos a tener elipses como acá, vamos a tener hipérbolas. De ahí el nombre de paraboloide hiperbólico. Paraboloide es porque hay ciertos planos con los cuales dan parábolas, y después la segunda palabra, elíptico o hiperbólico, es porque con los otros planos dan, bueno, elipses o hipérbolas. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Veamos entonces desde lo gráfico en 3D estas mismas características y las intersecciones con otros. Bien, acá tengo la ecuación del paraboloide elíptico, ¿sí? El que tiene una elipse igualada a c por z. Yo inicialicé con algunos valores de A, de B, y a la C le puse 1. Fíjense que si la C vale 1, para que esta cuenta tenga sentido, para que esta ecuación, perdón, tenga solución, lo que quiero decir es que como los dos términos son positivos, porque son cuadráticos y están sumando, a la derecha del igual tiene que haber algo positivo. Si C es positivo, Z tiene que ser positivo. Por eso el dibujo queda de 0 para arriba de Z, ¿no? Cuando yo dibujo el paraboloide, queda de esta forma. Es elíptico porque si lo miramos de arriba, obtenemos una elipse, ¿no? Si lo miro de costado, obtenemos parábolas. Ahí está. Lo giro, sigue siendo una parábola. Acá son como parábolas más cerradas y acá son como parábolas más abiertas. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa si lo intersecamos con distintos planos? Si miro un plano perpendicular al eje X, tengo una parábola, ¿no? A medida que desplazo, obtengo una parábola. Acá no se ve más el dibujo porque, bueno, el dibujo, la representación es finita, ¿no? Pero en realidad el gráfico sería infinito. Pero bueno, el GeoGebra, como todo, tiene sus limitaciones, dibuja hasta ahí nomás. Si en cambio graficamos un plano perpendicular al eje Y, la intersección también nos va a dar parábolas. Vamos a verlas. Fíjense que son unas parábolas que ahora aparecen como en el sentido perpendicular al eje Y, ¿no? Van recorriendo todo el paraboloide, estas parábolas. Acá ni se ven ya, esta F hace referencia justamente al nombre de esa parábola. Bien, y por último, si en vez de marcar planos paralelos, perpendiculares al eje X o perpendiculares al eje Y, marcamos planos perpendiculares al eje Z, o sea, planos paralelos al piso,
La intersección que vamos a obtener, en principio, si estás de acá abajo, ninguna intersección, porque no hay acá abajo paraboloide. Pero cuando llegue al piso va a haber un punto, y de ahí para arriba va a haber elipses, ¿no? Que son cada vez mayores. Bueno, algo que quería mostrarles antes es lo del valor de C. Fíjense que en la ecuación la C está multiplicando a la Z. Si C fuera un valor negativo, pongamos por ejemplo menos 1, algo, el paraboloide me queda para abajo, ¿no? Porque para que la ecuación tenga sentido, cuando C es negativo, Z tiene que ser negativo, así esto tiene solución. Entonces, del lado de los positivos de Z no hay solución, no hay puntos que solucionen. Del lado de los negativos de Z sí hay puntos que solucionan, ¿no? Y ahí estaría el paraboloide en caso de que C fuera negativo. Muy bien, avancemos con el otro paraboloide. El otro paraboloide lo voy a hacer en este mismo gráfico. Vamos a poner otra vez el valor de C igual a 1. Bueno, por ahí más o menos. Y voy a cambiar la ecuación levemente, porque en realidad la diferencia entre un paraboloide elíptico y un paraboloide hiperbólico es el signo de una de las dos. En vez de ser las dos positivas, hay una positiva y la otra negativa. Pongamos a la Y negativa. Fíjense que el dibujo cambió mucho. Lo voy a ajustar un poco para que se vea más parecido a lo que yo les mostraba antes. Agrando un poquito los valores de A y de B. Ahí está. Ahí se ve un poco mejor, ¿no? Este es el dibujo de la silla de montar que les decía antes. También a veces se le dice que es como una papita ley. ¿Vieron las papas Lay's que vienen así, con esta forma? De paraboloide hiperbólico. Bien. ¿Qué pasa con los paraboloides hiperbólicos? Bueno, las distintas intersecciones con los mismos planos que vimos antes van a ir dando parábolas o hipérbolas, ¿no? En el caso de que marque un plano perpendicular al eje X, fíjense que la intersección es una parábola. Cuando yo lo desplazo, siguen siendo parábolas, ¿no? Ahí se ve la parábola. Es una parábola que recorre todo el paraboloide hiperbólico. Si en vez de mirar este plano, miro un plano perpendicular al eje Y, bueno, acá se me borró el eje Y, pero estaría por acá. La intersección son otras parábolas, simplemente. Las anteriores iban para abajo, estas van para arriba, tienen las ramas hacia arriba. Y por último, si marcamos planos en vez de perpendiculares al eje Y, perpendiculares al eje Z, o sea, paralelos al piso, obtenemos hipérbolas, ¿no? Paraboloide hiperbólico. Acá están las hipérbolas. Se ven acá abajo. Las dos ramas que se van intersecando. Cuando llegan ahí, son dos rectas y después son otras, o una hipérbola, pero con las ramas como en el otro sentido, ¿no? Acá no se ve más porque, bueno, en el dibujo no se ve más, tendría que estirar un poco para verlo mejor. Bien. Bueno, estas fueron las características de los paraboloides. Pasemos a las características generales, entonces. Tenemos que dos variables aparecen elevadas al cuadrado, las que forman, digamos, la elipse o la hipérbola, y la otra no. ¿Sí? La tercera variable aparece, pero no elevada al cuadrado. Aparece multiplicada por un valor c que puede invertir o no el dibujo de los paraboloides. Cuando c es negativo, se invierte justamente el gráfico. Y bueno, se llaman paraboloides porque la intersección con planos paralelos a XY o a YZ son parábolas. Bueno, y elíptico e hiperbólico por lo que dijimos antes, ¿no? La intersección con los planos paralelos al piso me da elipses, o en el caso del paraboloide hiperbólico, la intersección con planos paralelos al piso da una hipérbola. Muy bien, avancemos con las siguientes superficies cuadrísticas. De ahora en más, todas van a aparecer con las tres variables elevadas al cuadrado. En el caso anterior, acá teníamos la z no aparecía elevada al cuadrado, ¿no? Bueno, en las que vienen van a empezar a estar todas las variables y todas elevadas al cuadrado. El cono y el elipsoide son las más clásicas de estas, vamos a mirar de a una. El cono, bueno, tiene esta forma, en realidad se le dice cono tanto a la parte de arriba como a la parte de abajo, ¿no? En la primaria, tal vez cuando empezamos a estudiar las figuras, los cuerpos geométricos, le decimos cono como a la mitad simplemente. Bueno, en realidad el cono es infinito porque sigue para arriba infinitamente y sigue para abajo infinitamente.
y tiene las dos partes. Su ecuación es esta. Es muy parecida a la del paraboloide, porque tiene como una, para paraboloide elíptico, porque acá tiene como una elipse, pero la variable z está al cuadrado. Y en este caso no tiene sentido que acá delante de z haya un valor c, ¿no? Porque si c es positivo, lo podemos pasar dividiendo. Y si fuera negativo, no nos podría dar nunca una igualdad, porque a la izquierda tendríamos algo que es positivo y a la derecha algo que multiplicado por el valor de c nos quedaría negativo. Entonces sí o sí tiene que ser estos dos positivos y bueno, este negativo. Perdón, este sin c, quiero decir. ¿Qué características tiene el cono? Bueno, si lo intersecas con planos paralelos al XY, o sea, paralelo al piso, te van a dar estas elipses que están acá. ¿Sí? Van a ser elipses más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, justo ahí en el piso se vuelven un punto y después se empiezan a agrandar cada vez elipses más grandes. En cambio, si uno hace la intersección con planos paralelos, perpendiculares al piso, ¿sí? Como parados siempre los planos, nos van a dar hipérbolas. Ahora vamos a ir viendo eso. Bien, acá tengo la ecuación, ¿no? X al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a z cuadrado. Entonces veamos el dibujo que obtenemos. Este es el cono, ¿no? Acá lo podemos ver, yo lo giro. En este caso yo inicialicé A y B con los dos con valor 1, pero si yo muevo el valor de A, bueno, por supuesto, empiezo a obtener como elipses, ¿no? Cambio otra vez el tipo de elipse. Y si muevo el valor de B, lo hago ancho en el otro sentido. Vamos a volver para cómo estaba, porque así me queda como más prolijo y más fácil de ver. A ver, vamos a poner un poquito más. Así no queda necesariamente circular, no tiene por qué ser un cono circular. Bueno, veamos qué pasa con las distintas intersecciones. En el caso de el plano perpendicular al plano al eje X, obtenemos este plano, que si miramos la intersección, justo ahí donde vale 0, o sea, donde el valor de D vale 0, es X igual a 0, justo ahí quedan dos rectas, pero a medida que el valor de D cambia, ya no van a ser rectas. Fíjense que comienzan a ser hipérbolas, ¿no? Una hipérbola arriba, bueno, una rama arriba de la hipérbola, digo, y la otra rama más abajo. Lo dejo que se desplace, así pueden ver eso que estoy diciendo, ¿no? Ahí están las hipérbolas, justo ahí hay dos rectas y después siempre son hipérbolas. Y se van del otro lado. Bien. Bueno, ¿qué pasa si marco otro plano con respecto al plano perpendicular al eje Y? Fíjense ahí arriba tengo una figura y este plano acá abajo va a cortar, ¿no? Porque, bueno, aunque no se vea en este dibujo, la parte de abajo del cono sigue infinitamente hacia abajo. Entonces este plano va a cortar en algún momento a esta parte de abajo del cono. ¿En qué lo corta? Bueno, también son hipérbolas. Vamos a dejar que se acerque un poco el plano, que ahí sí se ve. Empiezan a formarse las hipérbolas, ¿no? Justo son dos rectas en el centro y otra vez son hipérbolas. Bien, en cambio, si marcamos la intersección con planos paralelos al piso, ya no son hipérbolas, ¿no? La intersección acá son elipses. A medida que se mueve el valor de D, bueno, la elipse se agranda o la elipse se achica, va a llegar a el punto acá que va a ser un puntito, justo en el piso, y después, a medida que vaya para el lado de abajo, bueno, van a seguir siendo elipses del lado de abajo. Bien, pasemos a los elipsoides. El elipsoide es una figura que tiene esta forma, ¿sí? Son como elipses en todos los sentidos, por decirlo de alguna manera. Me han dicho también que se parece a una sandía, si quieren como pensarlo de alguna forma. La ecuación de un elipsoide es de esta forma: x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Es la primera de las ecuaciones que tiene término independiente. Hasta ahora ninguna de las que vimos tenía término independiente. Y en el caso del elipsoide, todas las variables aparecen elevadas al cuadrado y todas son positivas, ¿sí? En este caso piensen lo que si la z la pasáramos para la izquierda nos quedaría negativo y sin término independiente. Bueno, esta es positiva y con término independiente. Los valores de A, B y C acá están dibujados. Fíjense que A tiene que ver con el ancho en el eje X, B con el ancho en el eje Y y C con el ancho en el eje Z.
Y la particularidad del elipsoide es que no importa con qué plano lo cortes, si lo corta y hay intersección, es una elipse. De ahí el nombre, ¿no? De elipsoide. Siempre hay elipses, entonces ahora vamos a ir viendo eso. Bien, acá tengo la ecuación, ¿no? X al cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Y lo inicialicé con ciertos valores de A, B y C, que son todos distintos. Fíjense, A es 3, B es 2, C es 1. El dibujo que me queda es esta figura. Es como una sandía, hasta el color le pega y todo, ¿no? El valor de A en el eje X, el valor de B en el eje Y y el valor de C en el eje Z. Si yo cambio el valor de A, bueno, es una sandía que se alarga, ¿no? No cambia el ancho, no cambia en ninguno de los sentidos, ni en eje X, perdón, ni en el Z ni en el Y. Fíjense que siempre está a altura 1 y en el eje Y vale 2. Lo que está cambiando es como el largo en el eje X. Bueno, y así con cualquier valor, ¿no? El valor de B la estira en el eje Y y el valor de C la estira en el eje Z. Ahí se ve que se va agrandando. Bueno, a ver, vamos a poner un elipsoide un poco más común. Bueno, ¿y qué pasa que si yo la interseco con distintos planos? Bueno, cuando la intersecas con el plano que sea, siempre te queda una elipse. ¿Sí? Acá fíjense, que aparece casi un círculo, pero no es un círculo, ¿no? Basta que la gire para que vean que no me quedó circular, que está un círculo bastante aplastado, ¿no? Acá están 2, algo y acá no llega a 2 de altura. Yo lo miro así de frente, se ve que no es un círculo, ¿no? Es una elipse. Y si yo muevo este plano, siguen siendo elipses. Elipse, 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 hasta que llega un punto donde es un punto y luego ya no hay intersección. Pero si hay, es una elipse o un punto, que sería como una elipse deformada. Lo mismo pasa si interseco con planos paralelos, perdón, perpendiculares al eje Y, ¿no? Acá no hay intersección, pero cuando empiece a haber intersección va a haber un punto y luego elipses. A ver si las puedo mostrar. Ahí está. Con elipses, 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 hasta que se vuelven un punto y desaparecen. No hay más intersección. Y lo mismo pasa si miro con la intersección respecto de planos, perdón, esto, ¿no? Paralelos al piso, o sea, perpendiculares al eje Z. No hay intersección, pero cuando haya intersección, vamos a tener un punto y luego elipses, ¿no? A ver si las puedo marcar. Ahí cuando aparecen. Muy bien. Bueno, esto es un elipsoide. Nos quedan dos más por ver, pasemos a las últimas dos superficies cuádricas. Son los hiperboloides. ¿Sí? Hiperboloides tenemos de una hoja e hiperboloides de 2 hojas. El dibujo varía bastante, pero la ecuación no tanto. En el caso del gráfico de una superficie cuádrica que sea un hiperboloide de una hoja, vamos a tener este tipo de gráfico. Es como si fuera el carretel de un hilo. Se llama hiperboloide porque aquí al costado se ve la hipérbola, ¿no? Y en la ecuación tenemos dos variables positivas, una negativa. Todas elevas al cuadrado y con término independiente. En el caso del hiperboloide de 2 hojas, el dibujo es diferente. La hipérbola se da acá, como lo que sería el borde. Fíjense esta curva que dibujé acá y la que está en la otra hoja del hiperboloide forman una hipérbola, ¿no? Esta curva y esta otra curva. Este dibujo me salió un poco mejor que la anterior. La ecuación de este tipo de hiperboloide tiene dos variables negativas y una positiva. En este caso yo elegí que la que siempre fuera distinta fuera la z, para que el eje me quede paralelo al eje z, pero no siempre va a pasar esto, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos donde esto no sucede. Entonces, en el caso del hiperboloide de 2 hojas, hay dos variables negativas y una positiva. O sea, la cantidad de hojas tiene que ver con la cantidad de variables negativas. Una hoja, una variable cuadrática negativa. 2 hojas, dos variables que están elevadas al cuadrado negativas. ¿Qué pasa con el gráfico? Bueno, veamos. Bien, acá tengo entonces la ecuación del hiperboloide de una hoja. Fíjense, las primeras dos positivas, la segunda negativa. Inicialicé los valores con valores cualesquiera. Bueno, tengo esta especie de carretel, ¿no? Si yo cambio el valor de A, acuérdense que lo estiro con respecto al eje X. Si cambio el valor de B, lo estiro con respecto del eje Y.
y si cambio el valor de C, se estiran respecto del eje Z, pero bueno, eso es más difícil de ver desde el gráfico. Pareciera como que lo achico o lo agrando simplemente. Bueno, ahí le dejo unos valores cualesquiera a este hiperboloide. ¿Qué pasa cuando lo interseco con los distintos planos? Bueno, con planos perpendiculares al eje Z, perdón, al eje Y, la intersección son hipérbolas. Ahí se pueden ver. Yo muevo el plano y siguen siendo hipérbolas, ¿no? Cambia como la forma de la hipérbola, pero siguen siendo hipérbolas. Ay, perdón, acá me queda algo que no va. Bien, si en cambio intersecamos con un plano perpendicular al eje Y, la intersección también son hipérbolas, vamos a verla, pasa que acá no se ve. Bueno, acá empiezan a estar hipérbolas, una rama arriba y la otra rama abajo, hasta que ahora están las ramas de costado. Y luego, si las miramos así, esto en algún momento se van a separar y las dos ramas van a quedar al revés, una arriba y la otra abajo de nuevo. En cambio, si miramos la intersección con respecto a planos paralelos al piso, o sea, planos perpendiculares al eje Z, acá está acá abajo el plano, ¿no? La intersección van a ser elipses. Entonces, a medida que avanzo, bueno, van a tener distintas elipses con distinto ancho, distinto tamaño, distinto valor de A y de B, ¿no? Dependerá de eso. Pero son elipses. Bien, este es el hiperboloide de una hoja. Se dice de una hoja porque es como que es una sola superficie. No la puedo separar en dos sin cortarla. En cambio, si miramos el hiperboloide de dos hojas, me quedó esto que no va. Son como dos, a ver si lo puedo checar, ahí está. Son como dos hojas distintas, ¿no? O sea, tengo una parte de una hoja del hiperboloide de arriba y la otra hoja del hiperboloide de abajo. Si yo cambio los valores de A y de B, bueno, esto es lo que se ve, se ensancha en un sentido o en el otro, ¿no? El valor de C lo hace ir como más arriba o más abajo en Z. Se la separa o lo junta. Vamos a ponerle un valor de C pequeño para que queden, fíjense, ahí cerca del 1. Así podemos analizarlo un poco mejor. Un poco de zoom. Ahí está. Voy a achicar un poquito más. No, esto voy a dejar así. Vamos a achicar un poquito el valor de B y el valor de A. Bueno, ahí tendríamos el hiperboloide con sus dos hojas. Otra vez analizamos las intersecciones. Con planos perpendiculares al eje X, tenemos hipérbolas, ¿no? Una arriba, la otra abajo. Muevo el valor de... O sea, voy moviendo el plano. Fíjense que a medida que lo llevo para la derecha o para la izquierda, bueno, va cambiando la hipérbola. Ahí se ve una rama arriba. Ay, perdón, estoy señalando mal, ¿no? Por eso se ve que no es esa la intersección. Esta es la intersección. Ahí vamos de nuevo. Ahí se ven las dos ramas de la hipérbola, ¿no? Que van como recorriendo las hojas de estos hiperboloides. Si marcamos planos perpendiculares al eje Y, también nos dan hipérbolas, ¿no? Tengo una hipérbola por acá, y la otra rama está por abajo, no se ve, pero bueno, en algún momento va a cortar a esta otra hoja del hiperboloide. Siempre se ven que ahí son hipérbolas. Una rama arriba, la otra rama abajo. Y por último, si intersecamos con planos paralelos al piso, hay momentos donde no hay intersección. Fíjense que acá este plano no corta ni a la hoja de arriba ni a la hoja de abajo. Pero a medida que yo vaya moviendo el plano, va a haber intersección. Si va subiendo, va a cortar a la hoja de arriba. Y la va a cortar en una elipse. Bueno, llega un punto que ya no se ve. Luego, a medida que va bajando, va a cortar en elipses cada vez más chiquitas hasta que llega al vértice, que sería como un puntito. Y luego hay una parte donde no hay intersección hasta que empieza a intersecar con la rama de abajo, perdón, con la hoja de abajo, ¿no? Que también forma elipses. No se ven en el gráfico, porque bueno, el gráfico es finito, pero la representación es finita, el gráfico es infinito, ¿no? En realidad. Bien, bueno, esa fue entonces la intersección del hiperboloide de dos hojas con los distintos planos. Volvamos entonces a las características que hemos visto.
La intersección con los planos que contengan al eje Z me da hipérbolas, mientras que la intersección con los planos paralelos al plano XY, o sea, los planos perpendiculares al eje Z, son elipses. Y hay término independiente, ¿sí? Hay dos variables positivas y una negativa, o al revés, dos negativas y una positiva, y hay un término independiente. Entonces, estas son las características de una superficie cuádrica que es un hiperboloide. Veamos ahora algunas cuestiones más generales. Primero, todas las superficies cuádricas que presentamos hasta acá están centradas en el origen de coordenadas, ¿sí? O sea, tienen el centro en el 0, 0, 0. Pero podríamos desplazarlas cambiando el centro al punto cualquiera. Yo acá puse x0 y 0z0. Basta con restar la coordenada del centro a la variable correspondiente. Entonces les voy a mostrar un ejemplo del elipsoide, ¿no? El elipsoide tiene esta ecuación, x al cuadrado, o sea, como si fuera una elipse, todas las variables positivas y término independiente, ¿no? O sea, un elipsoide es como una elipse, pero en 3D, si quieren. Esta está centrada en el 0, 0, era la sandía. Si yo quiero desplazar esto, lo que tengo que hacer es a cada variable le resto la coordenada del centro, ¿no? Si la coordenada fuera negativa, cuando le resto yo vería un más en la cuenta, pero bueno, esa es la manera de desplazar el centro, igual que para las cónicas. La siguiente observación que quiero que consideremos es la siguiente, que todas las superficies cuádricas que presentamos tienen al eje Z como el eje principal, pero se pueden rotar, ¿sí? O sea, podemos cambiar los ejes. Entonces les muestro un ejemplo. Ah, bueno, acá digo cómo, ¿no? Basta con intercambiar las variables. Este era el hiperboloide de una hoja que analizamos, ¿no? Dos variables positivas y la Z negativa. Entonces el Z es el eje principal. Ahora, si yo cambio de lugar un signo, por ejemplo, pongo la Y negativa y la Z positiva, ahora en vez de contener al eje Z, contiene al eje Y. ¿Sí? Es como que lo cambié, lo roté, perdón, la roté a la superficie esta. Entonces, cambiando cuál es la que es positiva, cuál es la que es negativa, uno puede como rotar estas superficies. Bien, y lo otro, la última observación que quiero hacer tiene que ver con cómo vamos a hacer para graficar en general. Hay algunas cosas que se suelen analizar que son la intersección con los ejes coordenados, ¿sí? Dónde corta el eje X, dónde corta el eje Y y dónde corta el eje Z, que podría no cortarlo. Por ejemplo, vemos acá en este dibujo que no corta el eje Z, porque el eje Z está adentro de la superficie. Pero sí corta el eje X en dos puntos, porque es como que esta flecha lo atraviesa en dos puntos, y lo mismo con el eje Y, ¿no? Otra cosa que se suele estudiar es la intersección con los planos coordenados, que yo lo fui haciendo en los distintos dibujos, desde lo gráfico, ahora vamos a ver cómo se hace lo analítico, ¿no? Con los distintos planos, son el plano XY, el plano XZ, el plano YZ, y eventualmente con algún otro plano, o sea, que no sean estos en particular, donde la variable correspondiente vale 0, sino otro plano, con otra ecuación. Entonces, hagamos un ejercicio para ver un poquito de esto, y ya sería lo último del tema. El ejercicio dice: dada la superficie cuádrica que tenemos acá, esta representación, nos piden que, en el ítem A, identificarla a partir de la ecuación, o sea, mirándola, vamos a tener que decir qué vamos a obtener cuando grafiquemos esto. Identificar, bueno, indicar, dice, perdón, las coordenadas del centro y el eje de simetría. Después dice, hallar las intersecciones con los ejes coordenados, que era un poquito lo que decía la última observación anterior. Y por último, hallar las intersecciones con los planos XY, el plano X igual a 2, el plano Y igual a -1 y el plano Z igual a 3. Vamos a ir viendo estos distintos ejercicios, ítems, perdón, para ver cómo se resuelve cada uno y qué es lo que nos va diciendo cada una de estas cosas. Arranquemos con el principio. Si yo quiero identificar esta ecuación, primero lo que tengo que hacer es mirarla y ver qué es lo que tenemos. Yo acá hice un resumencito de todo lo que hemos estudiado: cilindros, paraboloides, cono, elipsoide e hiperboloides. ¿Y qué tienen estas fórmulas en particular? Y de esta, ¿qué podemos decir? ¿A cuál se parece más? Entonces, observemos acá que se trata de un hiperboloide de dos hojas. ¿Por qué? Por lo siguiente: todas las variables aparecen y están al cuadrado, ¿sí? O sea que no puede ser un cilindro, porque el cilindro tenía dos variables, y este tiene las tres variables. En el caso del paraboloide, la z, o al menos una ecuación, una variable, digo, no estaba al cuadrado, y acá todas aparecen al cuadrado. Lo otro que podemos observar es que tiene término independiente, ¿sí? Que las que empezaban a tener término independiente eran del elipsoide para abajo.
El elipsoide tiene todas positivas, así que el elipsoide no es, y de los hiperboloides, que tienen término independiente, busco la que tenga el mayor parecido con este. ¿Qué es lo que observamos acá? Hay un término positivo y dos términos negativos, que son los segundos dos. Entonces, una variable es positiva y dos negativas. Se refiere entonces a algo parecido al hiperboloide de dos hojas, ¿no? Porque tiene dos negativas y una positiva. Lo que pasa es que no son las mismas variables, pero bueno, eso va a ser una rotación. Entonces, ¿qué rotación? Bueno, si la variable que es positiva, la que es distinta es la x, el eje va a ser paralelo al eje x, ¿no? En el caso del hiperboloide que nosotros vimos, la variable que era diferente, la que era positiva, era el z, y entonces el hiperboloide de dos hojas tenía el eje, perdón, paralelo al eje z. Bueno, como en nuestro caso se trata de una superficie cuádrica donde la variable x es la que es positiva, entonces esa va a ser el eje al cual va a ser paralelo. El centro, que es lo otro que me pide, lo tengo rapidito, lo miro, las coordenadas acuérdense que están restadas, así que son 2, menos 1 y 3, ahí está. Bien, bueno, entonces con esta información podríamos hacer un dibujo. Yo acá planteo los ejes x y z, el centro, ¿sí? 2 en x, menos 1 en y, o sea que voy 1 para la izquierda, y 3 en z, o sea que voy 3 para arriba, ahí tengo el centro del hiperboloide. Y entonces va a tener dos hojas, ¿no? O sea que tiene una hoja, digamos, de este lado y otra hoja de este lado. Esta línea en rojo que está acá punteada, esta última que hice, es el eje de simetría, ¿no? Es paralelo al eje X, o sea que ahí hice el eje X y ahí están las dos hojas del hiperboloide de dos hojas. Bueno, este es mi dibujo hecho a mano. Si uno lo hace con el GeoGebra obtiene esto, que es muy parecido. Dentro de todo, digamos, se entiende la idea. Siempre recuerden que pueden usar el GeoGebra para darse una idea de lo que está pasando, ¿no? Si no lo ven a simple vista, por ahí el dibujo les ayuda a entender qué tipo de cuádrica tiene. Bueno, tenemos entonces el ítem A resuelto. Vamos al ítem B. Dice, hallar la intersección con los ejes coordenados. Entonces, cuando yo voy a hallar la intersección, por ejemplo, con el eje X, esto sucede si la variable y y la variable z ambas valen 0. Entonces tomo la ecuación, pongo 0 en la y y 0 en la z, y resuelvo lo que me queda. Cuando yo reemplazo 0 en y y 0 en z, hago la cuenta que está acá en el paréntesis, me queda 0 más 1, 1, al cuadrado 1. Así que este término del medio me queda un cuarto, negativo, ¿no? Y el de acá, 0 menos 13 menos 3, al cuadrado me da 9 positivo, pero con el menos de acá me queda negativo, ¿no? Bueno, puedo juntar estos dos términos y pasarlo para otro lado, ¿sí? Menos un cuarto menos 9 cuartos son menos 10 cuartos, que son 5 medios, y lo paso sumando. Me quedo esta cuenta, voy a tratar de resolver esta ecuación, paso el 9 multiplicando, ¿no? Me queda 9 por 7, 63 medios, y el 2 pasaría como raíz en este caso. Primero acá tengo que pensar si puedo hacer eso, que sí puedo porque 63 medios es un número positivo. Si me hubiera quedado menos 63 medios, o cualquier número negativo, no podría y diría que no hay intersección con el eje X. Bueno, en este caso sí hay intersección con el eje X, puedo pasar el cuadrado como raíz, me queda el módulo, y esto entonces me dice dos posibilidades, ¿no? Que x menos 2 sea la raíz positiva de 63 medios, o que x menos 2 sea la raíz negativa de 63 medios. Paso el 2 sumando y me queda que un valor posible para x es 2 más raíz de 63 medios, y que la otra es 2 menos raíz de 63 medios. Si quieren lo pueden aproximar para tener una idea en el gráfico cuánto vale, pero no es necesario. Y para la respuesta yo quiero intersección. Las intersecciones son puntos. Entonces tengo que decir cuál es el punto, ¿no? El punto en x tiene este valor y en y y en z 0, porque de eso partimos. Lo mismo para el otro punto, ¿no? El 2 menos raíz de 63 medios es la coordenada en x, 0, 0. Para la intersección con el eje x, pusimos que y y z valían 0. Para la intersección con el eje y, vamos a poner que x y que z valen 0, ¿sí? O sea, las otras dos variables valen 0. Entonces, cuando uno plantea, toma la ecuación, donde está la x, donde está la z, pone ceros y trata de resolver. Se los dejo de tarea para que lo hagan ustedes, pero les va a pasar que van a llegar a un absurdo. Van a llegar a algo parecido a esto que está acá, donde yo pasé la raíz cuadrada, pero no van a poder porque les queda un negativo.
Si ustedes miran el dibujo del GeoGebra, fíjense que habíamos hecho antes, ¿no? Fíjense que cuando uno piensa en intersección con el eje X, son estos puntos que están acá, que estoy señalando con la flechita, ¿sí? Por acá y por acá. Pero intersección con el eje Y no hay, no cortan el eje Y. Es obvio que me va a dar absurdo. ¿Y con el eje Z hay intersección o no? Bueno, en el dibujo este, por ahí, habría que rotarlo para entender si hay o no hay. Se los dejo, la intersección del eje Z se plantea con x y igual a 0, y van a ver que también les da un absurdo. Si uno rota, en realidad esta hoja del hiperboloide está más atrás del eje Z, no lo toca el eje Z. Sí, quizás en el dibujo uno podría llegar a dudar desde esta vista en particular. Pero bueno, basta rotarlo para darse cuenta que en realidad no hay intersección con el eje Z. Bien, terminamos entonces el ítem B, la intersección con los ejes coordenados. Con el eje X hay 2 puntos, con el eje Y y con el eje Z en este caso no hay. Vamos con el ítem C, hacer la intersección con los distintos planos. Son 4 planos, ¿sí? El primero es el plano XY. El plano XY es donde Z vale 0, entonces igualo a 0. Pero acuérdense que la intersección que vimos con los planos no es un punto, en general son curvas, ¿sí? O sea, puede darme una elipse, puede darme una hipérbola, puede darme una parábola. Bueno, en el caso del hiperboloide de 2 hojas, parábola no me va a dar, porque se llama hiperboloide, así que me va a dar hipérbolas o elipses, que eran las otras cosas que habíamos visto. Entonces veamos qué es lo que pasa en este caso. Si yo agarro z y lo igualo a 0, donde está la z, pongo un 0, reemplazo, resuelvo esta cuenta de acá, 0 menos 3 es menos 3, al cuadrado 4, o sea que me quedan 9 cuartos, perdón, al cuadrado 9, me quedan 9 cuartos, y este 9 cuartos lo paso sumando, ¿no? Bueno, 1 más 9 cuartos me queda 13 cuartos. Esta ecuación que tengo acá tiene 2 variables, no voy a poder resolverla, simplemente la voy a acomodar para darme cuenta qué curva cónica es, si es una elipse o es una hipérbola. Para darme cuenta de eso, lo que tengo que hacer es tomar el 13 cuartos y pasarlo dividiendo, para que me quede un 1, ¿no? Porque todas las cónicas acá tienen un 1. Entonces divido todo por 13 cuartos y bueno, me queda esta cuenta en este caso. Me quedó una variable positiva y una variable negativa, igualado a 1. Esto es una hipérbola, ¿sí? Una hipérbola en el plano z igual a 0. Tenemos el centro, tenemos, digamos, los valores de A y de B, así que bueno, tenemos ahí la respuesta de qué pasa con la intersección con el plano z igual a 0. Ahí se ve en el dibujo, ¿no? En el plano del piso obtenemos una hipérbola. Bien, avancemos con los otros dos. Para el caso del plano x igual a 2, no lo puse porque sí, lo puse porque justo estas coordenadas que están acá son las coordenadas del centro. Entonces lo que yo estoy mirando es qué pasa si interseco con los distintos planos que pasan por el centro. El plano x igual a 2 tengo que reemplazar por 2 en la ecuación. Cuando reemplazo, digamos, la gracia de hacer esto es que se me anula ese término, porque me queda 2 menos 2, me queda 0, 0 dividido lo que venga es 0, entonces solamente me queda la parte de la variable y y la parte de la variable z. Entonces ya me queda la cónica lista para reconocer, no tengo que hacer ningún cambio. Bueno, en este caso no hay mucho que decir. Fíjense que me quedó una cónica, bueno, no es una cónica en realidad, ¿no? Porque tengo un término cuadrático que tiene un menos adelante, así que este es negativo. Y otro término cuadrático que también tiene un menos adelante, o sea que también es negativo. Dos términos negativos, si yo los sumo entre sí, digamos, no me va a dar uno, me va a dar algo negativo. Esto que tengo acá es un absurdo, ¿no? O sea, no hay intersección con el plano x igual a 2. Si miramos en el gráfico, acá yo tengo hecho, x igual a 2 es este plano, ¿no? Perpendicular al eje x. Eso es perpendicular. ¿Qué pasa por acá? Y no corta el hiperboloide de 2 hojas. Era medio obvio que esto tenía que pasar, no hay intersección. ¿Qué va a pasar con el otro? Con y igual a menos 1. Es perpendicular al eje y, este es el eje y, el verde, ¿no? Y pasa por el centro, o sea que va a ser un plano como así. ¿Va a cortar en qué? ¿Se dan cuenta antes de hacer la cuenta? Si no, igual la hacemos para ver qué es lo que pasa. Con menos 1. Agarramos la y, reemplazamos por menos 1. Se me anula el término del medio, ahora me queda el primero y el último. Esto no es un absurdo, porque tengo una positiva y la otra negativa, o sea que me podría dar 1, cuando esta parte es más grande que esta, ¿no? Para que me dé 1. Esto no es un absurdo, es una cónica. Es una cónica que tiene un término positivo y un término negativo. Esas cónicas son las hipérbolas, ¿sí? Esta es una hipérbola en el plano y igual a menos 1. Miremos en el gráfico. Acá yo lo roté un poquito, ¿no? El plano
Y igual menos 1 es este que está como en violetita, más oscuro. Y la hipérbola es esta que está en azul. Esa es la hipérbola que corta como a la mitad al hiperboloide de 2 hojas. A cada hoja la corta a la mitad. Bueno, la última, la de z igual a 3. Z igual a 3 son planos horizontales, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, paralelos al piso, que pase por el centro. Entonces, veamos eso. Tomo la ecuación, reemplazo z por 3. 3 menos 3 me da 0, este término se me anula, solo me quedan los primeros dos. Esto no es un absurdo, porque son uno positivo y uno negativo, es una hipérbola otra vez. Una hipérbola en el plano z igual a 3. Acá tengo el dibujo, ¿no? Z igual a 3 es este plano rosa, y la hipérbola que obtenemos es esta que está acá en azul, que se ve ahí punteada, y acá continua la línea, y acá punteada y continua. También lo parte al hiperboloide en dos partes iguales, por decirlo de alguna forma, lo parte a la mitad, pero como horizontalmente. El anterior, el de y igual a menos 1, era verticalmente que lo partía. Bien, bueno, esto fue todo. Espero que les haya interesado. Con esto se termina la materia, pero bueno, si tienen dudas, siempre pueden escribir en el foro o preguntar a los profesores o escribir en este mismo video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.